Bienvenidos. Estamos nuevamente en Éxito en Minutes y estamos en enero. Aquí como siempre su coanfitrión Alex Espinosa y estamos con nuestro gran anfitrión Troy Blanchard. Qué gusto tenerles aquí. Hoy vamos a hablar sobre hábitos atómicos. Excelente libro que es de James Clear. Y ese es un libro que está en Spotify, si no me equivoco. Sí, correcto. Es gratis en Spotify. Entonces, este libro es uno de los libros que yo creo que cada persona debe leer cada enero. Y no solo eso, si es que ustedes quieren comprar el libro, pues búsquenlo, ¿no? Es Hábitos Atómicos de James Clear. Hay muchas personas que les encanta escuchar nuestros audios, nuestros podcasts como ahora, o de otros autores y les agradecemos, pero hay otras personas que les gusta leer. Entonces, escojan lo que sea mejor para ustedes y vayan por eso. Ok, empezamos porque solo tenemos 10 minutos más o menos, pero Alex, cuéntanos, ¿qué es uno de los hábitos o que ellos pueden tener éxito en minutos en escuchar una de las mejores prácticas de este libro? Miren, voy a leer una cita y vamos a empezar con esta cita porque es importante y nos va a hablar justamente del principio que vamos a tomar hoy. Y cito del libro Hábitos Atómicos: si logras ser 1% mejor cada día durante un año, terminarás siendo 37 veces mejor al final del periodo, al final del año. Interesante, ¿no? Súper interesante. Entonces, si digamos que yo estoy corriendo 5 kilómetros y para mí dura 1 hora. Entonces, imagínese si yo puedo mejorar un porcentaje de 37 minutos. Se dice el libro que se puede lograr 37% mejor después de un año. Eso quiere decir que un porcentaje que cada día enfocamos, al fin de año estamos 37% mejor. Pero hay 2 maneras para ver esto. La primera manera es para ver cómo podemos mejorar en 37 veces más a través de un porcentaje, pero también hay otro que podemos ver un día, 24 horas, un porcentaje de 24 horas sería 15 minutos. 15 minutos. ¿Se imaginan eso? Nosotros pensamos y decimos, quiero ser mejor. Y Troy estaba mencionando ahora 37 veces mejor. ¿Se imaginan si es que yo soy 37 veces mejor padre? Si yo soy 37 veces mejor trabajador, si yo soy 37 veces mejor vendedor, lo que sea que esté haciendo, lo puedo conseguir si es que yo me tomo solo 15 minutos. Ojo, 15 minutos cada día para mejorar esta habilidad. Y hay una historia increíble que Troy nos contó, igual nos va a contar ahora en español, de algo que es real porque yo lo vi. Entonces es importante que podemos considerar esto, solo 15 minutos de nuestro día para poder mejorar. Me encanta la aplicación que se llama Duolingo. Duolingo es súper interesante porque cuando inició la historia, si busca el podcast de Duolingo, es increíble la historia, pero yo me enfoco en el 15 minutos. Se dice ahí en Duolingo, si toma 15 minutos cada día para aprender otro idioma, se puede aprender otro idioma en 15 minutos. Cuando llegó la pandemia, mi hijo Tegan, él estaba con la meta de aprender francés. Entonces, a través de años, él pasaba por lo menos 15 minutos cada día. Entonces, después de como 2 años, yo sabía que yo había escuchado de mi hijo que estaba, tal vez él pensaba más alrededor de 60% de fluidez. Entonces llegamos aquí a Ecuador y estuvimos subiendo el Ruco Penchicha y encontramos gente que estaba hablando francés. Y Tegan, sin pena, se acercó y estaba hablando en francés. Y yo no estoy diciendo que estaba hablando como, hola, ¿cómo está? Él habló por como media hora. Se quedó y yo me quedé tan sorprendido. Yo pensé, ¿cómo aprendiste francés? Y ahora él sabe 3 idiomas. Entonces, eso es un ejemplo, mejor dicho, de qué puede hacer en 15 minutos cada día. Solo 15 minutos. Miren, en nuestro podcast ya tienen 10 minutos. Si es que están queriendo aprender a hablar en inglés, pues pueden escuchar el podcast en inglés. Y si son personas que hablan inglés y quieren aprender español, ya tienen 10 minutos con nosotros. Así que solo les queda 5 minutos más de práctica. Pueden estar leyendo un libro, escuchando música. 15 minutos de su día les va a hacer 37 veces mejores al final del año. Es así de simple, es la regla del 1% de nuestro tiempo y de nuestro esfuerzo. Ahora, para que esto se aplique y funcione bien, es importante que detrás tengamos un proceso. Claro. Yo tuve una bonita experiencia de estudiar en la Utah State University y ellos tienen un programa que se llama Shingo
Y Shingo es acerca de procesos y sistemas a través de The Shingo Model, se llama. Pero yo me enfoco, digamos que un sistema, podemos decir, es un carro. Un carro tiene más de 44,000 partes. Pero, por ejemplo, la puerta es un proceso. Se abre la puerta, ese es un proceso del sistema. Hay que pensar en un proceso en su vida o un sistema, digamos que es ejercicio, y se puede decir, ok, yo quiero ser macro, yo quiero mejorar mi salud, entonces yo voy a tener procesos, digamos que es 5 push-ups cada día y 50 sit-ups o lo que sea, pero hay que crear un proceso y entregarle la habilidad de cambiar los procesos. Pero la cosa es que muchas veces nosotros fijamos un proceso y no queremos ajustar el proceso y es absolutamente incorrecto. Correcto. Miren que hay esta historia y quizás muchos de ustedes la conozcan, casos de estudio, casos de éxito, en cómo Estados Unidos era pionero y tenía la punta en la fabricación de automóviles con Ford, y de repente en Japón se dan cuenta que hay ciertos procesos que se pueden mejorar para llegar a la meta. Entonces llega Toyota, implementa todos los procesos que conocemos, las 5 S, Kaizen y todo. Kaizen, los 14 principios de Toyota, increíble. Entonces está enfocado en como fábricas o en su carrera. Ese libro está en inglés, está en español, está en muchos idiomas, pero ese libro vale la pena. Entonces, regresando a su punto, allí el mejora continua, si nosotros podemos aplicarlo en nuestros hábitos que estamos formando ahorita, que es dinero, entonces debemos formar nuestras metas, macro metas, y crear procesos para tener éxito. Un proceso que es simple. Digamos que ustedes quieren hacer ejercicio cada mañana. Entonces, un ejemplo que ellos nos entregaron en este libro, si no me equivoco, es que al salir de la cama, ahí en el piso está su ropa de deporte. Entonces, no hay decisión. Se levanta, ahí está la ropa. Entonces, hay que ponerlo y hacer su ejercicio. Entonces, es una forma que nosotros podemos crear una proceso en noche anterior, prepararlo para el siguiente día, para no tener obstáculos cuando se levanta. Miren, esto es muy importante porque es la creación de buenos hábitos y cambiar los malos hábitos. Por ejemplo, si es que yo tengo un mal hábito y no acostumbro a comer de forma saludable en la noche, porque llego a mi casa y lo primero que está cerca de mí son carbohidratos, azúcares, gaseosas, porque es lo primero que está o es lo más fácil. Lo que tendría que hacer es ponerlos en algún lugar que sean de difícil acceso, pero poner cerca vegetales, verduras, y ya que están ahí, nuestra mente siempre va a pensar en lo que es más fácil. Entonces quitamos los malos hábitos, creamos buenos hábitos poniendo aquellas cosas que nos van a ayudar a anclar un buen hábito a todo lo que estamos haciendo. Si puede leer eso en español mejor. Es un quote, ¿no? Sí, esta es una cita que dice: una de las maneras más prácticas de eliminar un mal hábito consiste en reducir la exposición a la señal que lo desencadena. Eso es lo que está hablando. Justo eso. Ok, entonces hablamos acerca de un porcentaje, sistemas y procesos. Y hay otro acerca de claridad. Miren, es importante, a veces nosotros nos llegamos a desanimar porque pensamos que nos hace falta motivación. Y eso es un grave error. Nosotros no tenemos falta de motivación. James Clear nos explica que el problema es la falta de claridad en la visión o en los procesos. Entonces, esa falta de claridad es lo que nos quita el que nosotros podamos llegar a cumplir un proceso de manera ordenada y de manera simple. Recuerden, los procesos no los hagan demasiado complicados. Casi todo en la vida, todo lo que hacemos son procesos. Yo me despierto, me cepillo los dientes o me baño, me visto y salgo a trabajar. 4 pasos, un proceso. Yo los empiezo a medir diariamente, pues quizás va a ser mucho más fácil, ¿no? Pero no lo compliquen tanto. No traten de medir cada cosa, no traten de crear procesos complejos para cada cosa, porque lo único que va a hacer puede generarnos frustración. Háganlo simple. Y cuando estamos hablando de claridad, quiero regresar a la visión de 2024 para ustedes. Y si están escuchando eso en cualquier otro año, es lo mismo. Ok, eso es que cuando estudia los más exitosos, y yo le digo exitosos porque sí depende de qué es éxito, qué es la definición de éxito. Pero digamos éxitos, yo estoy hablando de gente que ha cambiado el mundo, gente que ha creado tecnología, que nos ayudó en nuestras vidas. Hay un hábito en común y esto es la importancia de
planear. Y cada semana, si ustedes dicen, mira, en 3 meses yo quiero correr 5 kilómetros en 29 minutos, entonces ya tiene el métrico que está hablando. Entonces cada día tiene que mejorar por 3, 4, 5 segundos o lo que sea, lo que es. Entonces, cuando estamos hablando de motivación, la claridad, si tal vez se va a desanimar si no está midiéndolo. Porque puede estar corriendo 3 veces a la semana y dice, solo mejoré 5 segundos esta semana. Pero a lo largo plazo, si tiene la claridad que solo debe mejorar 5 segundos, entonces le ayuda para lograr esta meta. Y está bien si su meta era 29 minutos en marzo y se cambia a abril. ¿Qué importa? Es que logra esta meta. Y ahora, miren, vamos a pasar esto al ámbito profesional. Estamos hablando que tenemos que mejorar el 1% de lo que nosotros hacemos. Ahora, ¿cómo haría, por ejemplo, el líder de una organización, el presidente de una organización, el gerente, el jefe de ventas, el jefe de operaciones, etcétera? Necesita mejorar su proceso, pero también puede ayudar a sus equipos a mejorar sus procesos tomando 15 minutos de su día. ¿Para qué? Para capacitar, para mostrar videos. Aún son cosas tan simples como que yo me siente con una de las personas que están a mi cargo y pueda conversar con esta persona 15 minutos y preguntarle qué es lo que haces, por qué lo haces, cómo lo estás haciendo, qué cosas se pueden mejorar. 15 minutos al día que van a ayudar a mejorar mucho la productividad de sus empleados y la suya misma también. Me encanta eso. Entonces, una práctica puedes empezar desde hoy es guarda 15 minutos en cualquier parte de su día. Se puede ser el final de su día y crear un proceso que le va a mejorar un porcentaje en su trabajo. Para mí, los últimos 15 minutos no contesto correos, no contesto celular. Si gente me está llamando, un buen hábito es los últimos 15 minutos planear qué son sus top 5 para el siguiente día. Hablamos de top 5. Es mezclado de inglés y español. Sus 5 cosas más importantes, sus 5 prioridades del día. Y eso está en otro podcast, pero en los últimos 15 minutos en su día, si está en su trabajo, guárdalo para algo, para mejora continua. Es lo mismo en la casa. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que yo soy una persona que permanece en casa, si soy un estudiante, si soy una mamá que está en casa con los pequeños? ¿Cómo puedo hacer yo para mejorar 15 minutos o mejorar la vida de mis hijos? Miren, algo que es muy importante y lo hablamos en la presentación de diciembre es estar presentes. A veces nuestros hijos necesitan esos 15 minutos con nosotros para escucharles, para conversar, a veces solo para jugar. 15 minutos que pueden cambiar 37% de nosotros como una mejor persona si lo hacemos de forma diaria, de forma frecuente. Y imagínense estar en casa con los hijos y que nos tomemos un tiempo y les vamos a decir, ¿sabes qué? Vamos a tomar 15 minutos para aprender a leer. Vamos a tomar 15 minutos para hablar de urbanidad, de etiqueta, cosas que van a ayudarnos a mejorar de manera personal, profesional y en la casa también. Perfecto. Bueno, eso es todo para hoy día. Sí. Entonces, gracias por venir con nosotros en el podcast. Nos vemos. Chao. Chao. Welcome to Éxito in Minutes. I'm Troy Blanchard. I'm here with my co-host, Alex Espinosa. We're so glad you've joined us today. We think the most important topic of this month, and we've been talking off camera, is really comes down to atomic habits. And you read the book Atomic Habits. It was amazing. This book by James Clear, it explains us a lot about the things that we need to do to get better, to improve ourselves. Yeah, and we're looking at this podcast it's approximately 10 minutes every day in English and in Spanish. And the idea here is that we can share something that we've learned and applied in our lives. And I want to start off with the 1% rule. So in the book, it advocates that if we improve by 1% per day, in 1 year will be 37 times better. Now that's easy when you try to look at a metric of like, I can run a mile in 12 minutes. Well, I can improve that possibly 30%, 37% more. Horrible example, by the way. But my whole point is they're using it as more of an improvement. And that's the way he explains it in the book, is an improvement of 1% equals a 37% result, which is better. Now, for me, if I were really to use like running a mile, it would be like, I can run one in 20 minutes, right? So yes, I can improve it. But I want to apply this to something different. Since we are an English-Spanish podcast,
Think of Duolingo. Duolingo advocates that you can learn a different language in just 15 minutes a day. Now, 1% of our day represents how many minutes, Alex? 14 minutes. Yeah, so think about that. Let's just round up to 15. Yeah. So in 15 minutes, that's 1% of your day. That's it. 1% of your day. If you spend 15 minutes on Duolingo, they're saying that you're going to be able to acquire a new language. And I've got to tell you, it's true. Right before the pandemic, or right about that time, my son started doing Duolingo every single day. And he did it for years. And he is now a polyglot, right? He speaks Spanish, English, and he learned French. And after like 2 years of doing Duolingo, we came here to Ecuador and we ran into some tourists and he was just chatting with them in French. And I was blown away. So this 1% rule applies to what we're trying to achieve too, is improving English and Spanish for our listeners so they can listen to this podcast in both. So that was one of the quotes that I loved. And you know what? Something that I think that is very important for this part is like when you think about just the 1%, it's not a big number, because it's like when you think about 100% and pursuing a big thing, it's like, no, probably I won't be able to climb that mountain because it's so high. Yes. But what if you just go and climb a little part of it? Now, well, that's easy. That's something that I can do. That's something that I will step for. So start thinking about doing your big goal, because the idea is not changing your mind. The idea is the way you start doing and following your process. So doing this 1% and start growing gradually will help you to get until the end without thinking, oh, there's a monster that I cannot defeat. Yeah. It's in the book, it talks about that. A lot of people think these massive results are massive efforts. Mm-hmm. And that's not the case. Like Alex is saying, it's 1%. So think of how on your daily drive or wherever you're at today listening to us, think about what's the 1% you can do in your life. Now, conversely, you have to also say, if you're getting worse by 1% per day, which is very typical. I can say in my Spanish, there were years I didn't speak Spanish, and every single day I definitely decreased, or at least every single month, by 1%. So it has the inverse effect. And the first time I listened to this, it was like, no, there's no way you can go back. But that is so true. When you stop doing something, and it's the same thing with me in English. It's like when you guys, let's say you go out for a while and you're with your family and stuff like that, and all of us stop talking in English. Yeah. Then when you come back, we're like, you're tripping on yourself. Yeah, it's so hard. It is. It's super hard. Yeah. So what we're thinking is, Alex and I are advocating to you, start in January with a start, stop, keep. What do you want to start doing? What do you want to stop doing? Or what do you want to keep doing? And incorporate in that list the 1% rule. Whether it's 1% of your time, or if it's what the book advocates, is try to improve in something 1% better every day. For me to learn in Spanish, if I know 3,000 words, it's pretty easy for me to do 1% per day. Not really. But anyway, all right, let's go to the next quote. I want to get through a few quotes here in our time frame. And I think, so I'm passionate about systems and processes. It's something that I actually studied at the Utah State University on processes and systems through a program called the Shingo model. I just waved at somebody going by. What's up? Through the Shingo model. And in the Shingo model, it teaches on processes and systems and how, like, a car is made up of 40,000 plus parts, but together they create a system, which is a moving vehicle, but each part is like a process. In this book by James Clear, he advocates stop focusing as much on the goal, but focus on the process and the system. So if you just think of processes, what comes to mind, Alex? Like, what do you think? I'm thinking about Toyota. Yeah. That's the first thing I think. True. Is like when you think about the perfect process, it's like having everything and then thinking about, if you won't follow the right process, you will have to work again and again and again. So you have retrabajo. I don't know how to say that. So you can reduce rework? Yeah, rework. That's something that is very common because you don't follow the process. Even though you're pursuing a goal, if you don't follow the process, no matter what, you need to work again and again and again and again in one thing that could be easily result in like minutes, or probably will take you less steps rather than not following a process. Yes. And the best thing about that is that you adjust that process. So
one of the things that James Clear was advocating in here is that people, when they are in a habit, they might say, I want to do 100 push-ups every single day. But then all of a sudden they miss 3 days, like I missed that goal, and they just stop. And no, you got to have it's okay. Even if you stop for a month, you just restart again. That was one of my favorite concepts. So do you mean it's like, let's say I want to do 100 push-ups per day, and if I miss today and I didn't my 100% goal is like, I just made 15 because I was so tired, that means I failed my goal? No, what it means is that you're still contributing to your goal of trying to achieve 100 per day. Oh, and so what I loved about it was he's saying, even if you have a goal of working out every single day and you are too busy and you're at the end of the day, he's like, just do one push-up, right? Like do one small thing that reflects back to the actual overall goal. But what's different is if I say, I want to do 100 push-ups every day, or if you say, I want to do push-ups every day, averaging about 100 a day, that's a goal that's more achievable because you could be in the airport and be like, dude, I can still kick out as many as I can. I want to go back before I lose processes inside of Atomic Habits. So what you want to do is you want to focus on the becoming aspect of the goal. I want to become fit. So therefore, I'm doing push-ups every day, right? So think of what your overall goal is. Keep it macro. Don't get too finite unless that really helps you. And then focus on the system part. So this is the exact quote from the book. If you want to get results, forget about setting goals. Focus on your systems instead. And so I love that quote. All right, let's go on to one more quote, unless you have something. What do you? No, I love that part because it's like, what happens when you are so focused on goals instead of the process, and for some reason you fail? It's like you're gonna feel so sad. You're gonna feel, it's like, I'm a horrible person because I'm not able to achieve my goal. And it's not about that, because it's different when you think about the process. It's like, okay, I'm the best person because I know that I can follow a process and that I'm improving even though I didn't get to the result. Actually, there's a story about let's think about sports and stuff like that. You will see a lot of people, a lot of teams that didn't get they don't get the results they want, but that doesn't mean they are not putting all their effort on their goal or trying to get that goal. So it's like, that is so true. Think about the process. Everything's about the process, not the goal. Yes. And the most important thing about a process is we believe in continuous improvement. That's why you're listening to this podcast, right? Kaizen. What can you do? Through Kaizens. You could do through Kaizen. Continuous improvement comes back down to the simple of you create the process, you set the process forward, and give yourself the freedom, the liberty of adjusting the process. Your process might be, I do this every morning, but if it doesn't work for you, then change the process to every afternoon. Adjust your processes. Don't abandon your goals. Yeah. And try to do it easy. It's like, find a way to have metrics that will help you to keep your process in the right way. It's like, if you're trying to set a process, the best thing to do is measure everything you do. Yes. It's like, if you don't measure, you will never know if you're growing or not. But don't try to make it too hard. It's like, sometimes, okay, I will create a process to brush my teeth, and I will create a process to tie my shoe. No. Never do that. Yeah. Always the macro, as Troy said. So let's go back to the last quote, because we're trying to keep this frequently as short as possible. I love this. I asked Daphne, my wife, before I got on the podcast, and I said, what were some of your favorites? She loved the 1% rule. Another one, she said, people often, this is a quote again from Atomic Habits, people often think they lack motivation when all they really lack is clarity. So think of that. Lots of times, if you have more clarity, you're more motivated to accomplish what's in front of you. Whatever that goal might be. So seek after clarity. We want to keep things as simple as possible daily as you listen to this, with major takeaways. So today's major takeaways is keep things simple, look at the macro, create your process, and think of the 1% rule. 1% of your day, it's two ways you can look at it. 1% of your day is only 14 minutes, as Alex said, and you can be improving, even acquiring a new language over years. Or look at a 1% improvement in some aspect of your life could result in 37% better, depending on what you're using. You know what? Something that I would do, let's say if I'm a part of a managing group and I have people that need to improve themselves, is I will take 15 minutes
It's like 1% rule to help them to improve themselves. It's something that will help you. It's like you can think about yourself, you can think about your team, you can think about your office, you can think about everything. If you take 15 minutes to improve yourself, but also improve others, it will create a massive impact, not just in your life, but in other lives, in other jobs. And it's going to be really, really important for you to think about others as well. And we will give you more best practices on our next podcast that comes more about from James Clear about atomic habits. So we appreciate you joining us for today. If you want to hear us in Spanish, we'll be doing that next, or maybe you just heard us in Spanish and English is second. However it rolls out in the podcast. Thanks for joining us. See ya.